Daniel Santos era un hombre brillante, con un currículum impresionante que ocultaba cuidadosamente tras una apariencia modesta y reservada. A sus 36 años, era un ingeniero civil de renombre internacional, hablaba con fluidez 9 idiomas y era responsable de importantes proyectos como el desafiante puente Río-São Paulo, un hito en la ingeniería brasileña debido a la complejidad de su construcción. Sin embargo, en ese caluroso y húmedo día de julio de 2022, nadie en el lujoso hotel Grand V, ubicado en el bullicioso centro de Nueva York, tenía idea del talento que se escondía tras el sencillo uniforme de técnico de mantenimiento. Daniel había emigrado a Estados Unidos 2 años antes en un intento desesperado por salvar la vida de su madre, quien luchaba contra una enfermedad terminal. Desafortunadamente, la lucha por la supervivencia se había perdido meses después de su llegada, dejando a Daniel solo, desolado y endeudado. Su discreta y casi invisible rutina consistía en pequeñas reparaciones en el hotel, como arreglar tuberías con fugas, cambiar bombillas fundidas o reparar los sistemas de aire acondicionado que a menudo se estropeaban con el intenso calor del verano neoyorquino. Daniel vivía modestamente en un pequeño apartamento en Queens, donde la única decoración era una foto enmarcada de su madre y algunos libros técnicos cuidadosamente apilados en un rincón de la habitación. Su vida diaria era una silenciosa mezcla de añoranza y resignación, pero lo aceptaba todo, con dignidad y paciencia, convencido de que su momento de brillar de nuevo podría no llegar nunca. Eso era exactamente lo que pensaba mientras caminaba por el pasillo del 5º piso del hotel, con una caja de herramientas en la mano y preparado para afrontar otro reto trivial, sin imaginar que estaba a punto de cambiar su vida por completo. Al llegar a la entrada del salón principal, Daniel notó de inmediato que algo era diferente esa mañana. Era el primer día de la prestigiosa Conferencia Internacional de Inversiones, un evento que atraía a magnates e inversores influyentes de todo el mundo. En el lujoso vestíbulo, decorado con enormes lámparas de araña y alfombras rojas impecablemente limpias, Daniel percibió el nerviosismo del personal de recepción, que intercambiaba susurros de aprensión a su paso. Segundos después, comprendió por qué. El aire acondicionado central había dejado de funcionar justo en medio del discurso inaugural, provocando un rápido aumento de la temperatura en el salón. La incomodidad se reflejaba en los rostros de los invitados y se oían voces en diferentes idiomas quejándose de la insoportable situación. Antes de que pudiera siquiera empezar a evaluar el problema, Patricia Morris, la severa gerente del hotel, apareció ante él con su impecable traje gris y una expresión severa en el rostro. Inmediatamente le bloqueó el acceso a la habitación, como si Daniel fuera un intruso indeseable. Con voz fría y autoritaria, Patricia espetó: «El personal de mantenimiento debería esperar afuera, Santos. Esta es una reunión ejecutiva y no toleraremos interrupciones». Daniel respiró hondo, acostumbrado al tono despectivo que Patricia siempre usaba al hablarle. Aún así, decidió explicarle con calma la urgencia de la situación. «Me llamaron porque el sistema ha dejado de funcionar por completo. Si no lo arreglamos ahora, la temperatura superará rápidamente los 30 grados y los inversores se enfadarán aún más», respondió Daniel con voz firme, pero respetuosa. Patricia, sin embargo, ignoró por completo sus palabras, prefiriendo escuchar a un ejecutivo irritado que se acercaba rápidamente, sudoroso y visiblemente incómodo. El ejecutivo, un hombre robusto de cabello gris cuidadosamente peinado hacia atrás, se ajustó la corbata azul marino mientras se secaba el sudor que le corría por la frente. «Patricia, tenemos que resolver esto de inmediato», exigió con voz ronca y visiblemente impaciente, mirando furiosamente a Daniel, como si él fuera el culpable del problema.
En ese momento, Richard Blackstone, director ejecutivo del grupo que gestionaba el hotel, apareció en el vestíbulo principal con expresión preocupada. Richard era un hombre alto e imponente de unos 60 años, de penetrantes ojos azules y una presencia que dominaba cualquier habitación. Notó la creciente tensión en la sala y rápidamente se volvió hacia Patricia para pedirle explicaciones. Mientras Patricia intentaba justificarse ante Richard, Daniel notó que el grupo de inversores japoneses amenazaba con abandonar la sala, visiblemente irritados, hablando entre ellos con entusiasmo. Sin dudarlo, se adelantó discretamente y se dirigió al líder del grupo en un japonés perfecto, tranquilizándolo con cortesía y un tono respetuoso e impecable. Al oír su lengua materna hablar con tanta fluidez y naturalidad por un simple técnico de mantenimiento, el ejecutivo japonés suavizó de inmediato su expresión, escuchando atentamente lo que decía Daniel. Poco después, Daniel también se dirigió a los inversores alemanes y franceses, hablando ambos idiomas con igual perfección, convenciéndolos de que se quedaran en la sala mientras él arreglaba el problema del aire acondicionado. La sala quedó en silencio momentáneamente, conmovida por el asombro de los ejecutivos y la creciente indignación en el rostro de Patricia, quien observaba con incredulidad cómo este hombre, aparentemente común, revelaba habilidades extraordinarias ante sus ojos. Richard Blackstone observaba la escena con creciente admiración, claramente impresionado por la forma en que Daniel manejó la situación con inesperada elegancia y profesionalismo. Con el ambiente al menos bajo control, Daniel finalmente pudo concentrarse en reparar el sistema central de aire acondicionado. Con calma, abrió su caja de herramientas, se arrodilló y retiró un panel lateral cerca de la entrada de la habitación, dejando al descubierto una serie de intrincados cables y tubos. El sudor le corría por la cara mientras evaluaba meticulosamente el problema, ignorando las miradas curiosas que lo seguían. Para Daniel, esta tarea era sencilla comparada con los enormes desafíos que había enfrentado en su vida profesional anterior, pero la llevó a cabo con el mismo cuidado y precisión con que había construido puentes y edificios por todo el mundo. Minutos después, un ruido bajo y constante anunció que el sistema estaba de nuevo en pleno funcionamiento. Una brisa refrescante empezó a circular lentamente por la sala, aliviando la incomodidad general. Los inversores respiraron aliviados y el murmullo de las conversaciones volvió a llenar el espacio, ahora más ligero y relajado. Daniel cerró el panel con cuidado y se puso de pie, encontrando de inmediato la mirada directa de Blackstone, quien sonrió levemente al acercarse con paso firme. «Gracias por su eficiencia e inesperada profesionalidad, señor Santos», dijo el ejecutivo con genuina cordialidad. Patricia, observando todo desde la distancia, sintió crecer en su interior un odio silencioso, al comprender claramente que este simple técnico de mantenimiento había logrado algo que ella nunca había logrado: el respeto genuino de los inversores y del propio director general del grupo. Esa tarde, mientras Daniel terminaba sus últimas reparaciones del día, el hotel aún bullía con los acontecimientos de la mañana. El personal susurraba en los pasillos, lanzándole miradas de sorpresa, admiración o envidia, mientras Daniel mantenía su habitual discreción. Para él, había sido un día más de trabajo, aunque admitía que usar sus habilidades lingüísticas después de tanto tiempo había sido liberador. Caminando lentamente hacia el pequeño vestuario en el sótano, donde se cambió su uniforme azul por ropa sencilla e informal, Daniel sintió una extraña sensación de ligereza. Hacía mucho tiempo que no se sentía apreciado por nada más allá del mantenimiento básico que realizaba a diario. Patricia, por su parte, consumida por la humillación sufrida frente a Richard y los inversores,
Decidió actuar con rapidez. Encerrada en su oficina, rodeada de paredes decoradas con cuadros caros y diplomas prestigiosos, revisó frenéticamente los archivos personales de los empleados en busca de cualquier cosa que pudiera perjudicar a Daniel. Decidida a restaurar su imagen ante Blackstone, rebuscó entre documentos antiguos hasta que finalmente encontró lo que buscaba: un registro del breve periodo en que Daniel trabajó sin la documentación adecuada. Y poco después de la muerte de su madre, con una sonrisa fría y triunfal, Patricia preparó de inmediato una queja formal, convencida de que esta vez destruiría definitivamente a este hombre que se había atrevido a desafiar el rígido orden jerárquico que tanto valoraba. A la mañana siguiente, Daniel llegó temprano al hotel, completamente ajeno a la tormenta que Patricia ya había desatado contra él. Sentado en un rincón tranquilo de la cafetería del personal, saboreando lentamente su café negro y amargo, pensó en su madre, imaginando lo orgullosa que debía estar de verlo manejar la situación del día anterior. Su breve momento de paz fue interrumpido por la llegada silenciosa de Marcus Thompson, el jefe de seguridad nocturna del hotel, un hombre alto y corpulento de voz profunda, conocido por su postura rígida, pero también por su incuestionable integridad. Marcus colocó suavemente su mano sobre el hombro de Daniel y dijo con tono firme pero amable: «Tienes que saber lo que Patricia intenta hacer. Quiere sacarte de aquí cueste lo que cueste, Daniel». Marcus, quien siempre había sido un aliado discreto, le entregó a Daniel copias impresas de los mensajes internos intercambiados por Patricia, exponiendo claramente sus malas intenciones y sus prejuicios contra los empleados considerados inferiores. Daniel sintió que se le aceleraba el corazón al leer las crueles y humillantes palabras que el gerente había usado para describirlo a él y a otros compañeros de mantenimiento. La sensación de injusticia lo invadió profundamente, mezclada con la angustia de saber que, una vez más, alguien intentaba arruinarle la vida. Sin embargo, en medio de su frustración, también sintió crecer en su interior una fuerza inesperada. Ya no aceptaría ser tratado así y por primera vez en 2 años decidió luchar por su lugar en ese hotel, no solo por sí mismo, sino por todos los que eran humillados a diario por el simple hecho de realizar un trabajo considerado inferior. Más tarde ese mismo día, Daniel fue llamado a la planta ejecutiva, algo que nunca había hecho en sus 2 años en el hotel. La invitación había venido directamente de Richard Blackstone. La sala de reuniones era imponente, con ventanas panorámicas que dejaban ver el horizonte de Manhattan y una larga mesa de madera oscura pulida. Al entrar, Daniel encontró a Patricia ya sentada, con la mirada fija en la tableta que tenía delante, intentando disimular su nerviosismo tras una postura altiva. Richard lo saludó con un respetuoso asentimiento y le pidió que se sentara. Durante unos segundos se hizo un tenso silencio, hasta que el director ejecutivo, con voz tranquila y contenida, anunció que había decidido investigar personalmente la trayectoria profesional de Daniel tras lo sucedido en la conferencia. Lo que Patricia no sabía era que mientras preparaba la denuncia contra Daniel, Richard había solicitado un análisis exhaustivo de su historial profesional al departamento jurídico de la empresa. La respuesta fue contundente. Daniel era uno de los ingenieros civiles más capaces que Brasil había tenido, con experiencia en proyectos de relevancia internacional y una formación impecable. Al decir esto en voz alta, Richard la miró con frialdad. Mientras el señor Santos salvaba la imagen de nuestro hotel ante inversores internacionales, usted intentaba bloquear su entrada basándose en prejuicios, dijo. Luego expuso los correos electrónicos y mensajes intercambiados por Patricia, que Marcus había recopilado. La vergüenza en su rostro fue inmediata.
Por primera vez en años, Patricia Morris fue incapaz de pronunciar una sola palabra. Richard se levantó y se acercó a la ventana, cruzando los brazos a la espalda mientras contemplaba la ciudad. No puedo mantener en un puesto de liderazgo a una persona que ignora el principio más básico de nuestra empresa, la dignidad humana, dijo con firmeza. Se giró lentamente hacia Patricia, quien ahora mantenía la mirada fija en la mesa. En absoluto silencio. Queda oficialmente despedida con efecto inmediato. El impacto de esas palabras fue tan fuerte que Patricia apenas pudo mantenerse en pie. Salió de la sala sin mirar atrás, acompañada de 2 guardias de seguridad. Daniel permaneció sentado, todavía en estado de shock por todo lo que acababa de suceder. No estaba celebrando, solo sentía un profundo alivio, como si emergiera de un mar de agua después de años conteniendo la respiración. Entonces Richard se dirigió a Daniel con un tono completamente diferente. Usted no pertenece al mantenimiento, señor Santos. Su lugar está en el liderazgo. Le explicó que la empresa estaba expandiendo su presencia internacional y necesitaba a alguien con la visión y las habilidades de Daniel para coordinar proyectos en varios países. La invitación fue directa. Un puesto ejecutivo, con un salario razonable, su propio equipo y la libertad de implementar ideas. Por un momento, Daniel no supo qué decir. Después de tanto tiempo siendo invisible, alguien finalmente lo vio, no como un problema que eliminar, sino como un potencial que valorar. Aceptó la oferta con un firme apretón de manos y al salir de la sala, sintió, por primera vez en mucho tiempo, que su futuro estaba finalmente en sus manos. En las semanas siguientes, Daniel se entregó por completo a su nuevo puesto. Empezó reorganizando el departamento de operaciones, identificando talentos ocultos entre los empleados que, como él, habían sido ignorados durante años. Creó el programa Talentos Ocultos, una iniciativa interna que permitía a los empleados compartir anónimamente sus experiencias, habilidades e ideas para mejoras operativas. En menos de un mes, encontró a antiguos programadores entre el personal de limpieza, camareros con títulos en administración de empresas y guardias de seguridad con experiencia militar. Por primera vez, el Hotel Grand V dejó de ser un simple símbolo de lujo para convertirse en un ejemplo de transformación humana y estructural. Resultados fueron inmediatos: reducción de costos operativos, mayor satisfacción de los empleados y elogios de los inversionistas, quienes apreciaron el entorno más dinámico y eficiente. Daniel, ahora vestido con elegantes trajes y conocido como Director Santos, siempre visitaba los pasillos donde antes había pasado desapercibido. Saludaba a todos por su nombre, los miraba a los ojos y escuchaba sus historias con genuina atención. Nunca olvidó la sensación de ser ignorado, por lo que se esforzó por tratar a cada persona con respeto. Marcus, ahora ascendido a gerente de seguridad, permaneció a su lado como un fiel aliado. Ambos solían pasear juntos por el hotel, planeando nuevas maneras de transformar la cultura organizacional desde adentro. El impacto del programa Talentos Ocultos se extendió rápidamente más allá del Grand V. Otros hoteles del grupo comenzaron a replicar la iniciativa, y pronto Daniel fue invitado a presentar sus métodos en congresos de gestión por todo el país. Su historia atrajo la atención no solo por sus extraordinarios resultados, sino también por el improbable origen de su ascenso. En uno de estos congresos, celebrado en Chicago, un joven conserje se le acercó y con lágrimas en los ojos le dijo: «Me hiciste creer que yo también puedo salir de aquí». Daniel le agradeció con una sonrisa emotiva y conservó esa frase como un recordatorio permanente de por qué seguía luchando por el cambio. Todo culminó en una velada memorable cuando Daniel fue galardonado con el Premio Ejecutivo del Año por la Asociación Internacional de Hoteles.
El evento tuvo lugar en un lujoso teatro de Washington, D.C., con la asistencia de cientos de líderes empresariales. Vestido con un smoking a medida, subió al escenario y recibió una ovación de pie. Pero al tomar el micrófono, Daniel no habló de ganancias ni de métricas. Contó su historia, habló de su madre, de su dolor, del puente que construyó en Brasil, de la vida invisible que llevó durante 2 años y de la importancia de ver el valor detrás de cada uniforme. El público, que hasta entonces solo había visto a un director brillante, comenzó a ver al ser humano que había detrás del puesto. Al terminar su discurso, muchos lloraron, otros lo aplaudieron con reverencia. Y allí, más que un premio, Daniel finalmente se sintió reconocido por quien realmente era. Tras la ceremonia, Daniel regresó al hotel en silencio, rechazando el coche de lujo que le ofrecieron los organizadores. Prefirió caminar solo por las aún concurridas calles de Washington, con la medalla guardada en el bolsillo y la mente puesta en el pasado. Al llegar a su habitación en la planta ejecutiva del Grand V, encendió la pequeña lámpara de su escritorio y sacó una caja de madera oscura del armario. Dentro había 3 objetos: una vieja copia de su título de ingeniero, una pequeña pieza metálica del puente Río-São Paulo y una foto descolorida de su madre sonriendo con los ojos cerrados. Se sentó, observó cada objeto con calma y sosteniendo la foto susurró: «Lo logramos, mamá, a nuestra manera». Al día siguiente, reunió a todo el personal del hotel, desde el personal de limpieza hasta la gerencia, en el salón principal, donde años antes le habían prohibido la entrada. Subió al pequeño escenario improvisado, sin formalidades, y dijo: «Aquí nadie será ignorado nunca más». Entregó premios simbólicos a los empleados que habían destacado por su esfuerzo y dedicación invisible, entre ellos la camarera Inés, que había creado un nuevo sistema para organizar las habitaciones, y el portero Carlos, que hablaba 5 idiomas y ahora impartía formación cultural a los nuevos empleados. Los muros que antes separaban las plantas jerárquicas comenzaron a derrumbarse, y el Grand V dejó de ser solo un hotel de lujo para convertirse en un modelo de dignidad. Para Daniel, fue más que un éxito. Fue la justicia finalmente hecha, alta y clara. Con el tiempo, la historia de Daniel apareció en periódicos, revistas e incluso en documentales sobre liderazgo inclusivo y superación de obstáculos, pero nunca buscó ser el centro de atención. Cuando los periodistas le preguntaban por su secreto, respondía simplemente: «Aprende a escuchar y recuerda de dónde vienes». Su ejemplo inspiró a empresas de diversos sectores a reevaluar sus prácticas internas, y muchos profesionales comenzaron a analizar su entorno con más atención, comprendiendo que el talento puede estar escondido en los lugares más inesperados. Daniel también creó un fondo de apoyo para inmigrantes vulnerables, ofreciendo becas y asesoramiento legal a quienes, como él, tuvieron que empezar de cero en un país desconocido, con más esperanza que certeza. Años después, reconocido ya como una de las figuras más respetadas de la industria hotelera internacional, Daniel seguía visitando las salas de mantenimiento del Grand V. Saludaba a los nuevos técnicos, les preguntaba de dónde venían, qué sabían hacer además del servicio, y siempre dejaba el mismo mensaje: «Cree en ti mismo, incluso cuando nadie más lo hace». En el tablón de anuncios de la sala de descanso había una foto suya arreglando el aire acondicionado ese día de la conferencia, con una leyenda escrita a mano por Marcus: «Nunca subestimes a alguien con un destornillador en la mano y un mundo de ideas en la cabeza». Era el símbolo de una verdad que tardó mucho en comprenderse. La grandeza no siempre entra por la puerta principal. A veces entra por la salida de emergencia y lo cambia todo.